Ya, gracias. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver unos pequeños ejercicios de lo que falta para ver este tema. Entonces, en el problema número 1, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Calcular el área lateral, área total y volumen de un cilindro cuyo radio de base es de 5 centímetros y cuya altura es de 50 centímetros. Bueno, nos pide calcular entonces el área lateral, el área total, el volumen de un cilindro cuyo radio de base es 5 centímetros y cuya altura es de 50 centímetros. Bien, veamos la solución de este problema. Bien, en primer lugar, para calcular el área lateral de un cilindro, tenemos una fórmula matemática que dice de que el área lateral de un cilindro está definida como la multiplicación de 2 por la constante pi por radio por altura. Entonces esa es la fórmula para calcular el área lateral de un cilindro. Perfecto. Reemplazando nuestra fórmula, vamos a poder decir de que el área lateral de un cilindro, o de este cilindro en específico, es 2 por pi por el radio, que vale 5 centímetros, por la altura, que vale 50 centímetros. Entonces acá, aplicando la calculadora, podemos decir de que el área lateral de este cilindro va a ser igual a 2 por pi por 5 por 50, 1570.79 centímetros cuadrados, porque el área se mide en centímetros cuadrados. Entonces acá, las unidades obviamente tienen que estar en las mismas dimensiones. Ahí está. Ahí hemos calculado el área lateral. Y esa es la fórmula para calcular el área lateral de un cilindro. Ok. Aquí, cálculo del área lateral. Para calcular el área total, entonces el área total va a estar definida de la siguiente manera. Área total del cilindro. Bueno, el área total de un cilindro va a ser igual a 2pi por el radio, pero ahora R más H. Esa es la fórmula para calcular el área total de un cilindro. ¿Se puede demostrar? Claro que se puede demostrar, pero la fórmula ya viene calculada. La demostración del cilindro es, el cilindro tiene como base un círculo, pi por radio al cuadrado, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y haciendo sumatoria de áreas podemos llegar a esta conclusión. Entonces, como la fórmula ya está preestablecida, el área total va a ser igual a 2 por el valor de pi por el radio, que en este caso vale 5 centímetros, por 5 centímetros, que es el radio, más 50 centímetros, que es la altura. Aplicamos nuevamente nuestra calculadora y entonces podemos decir de que el área total de este cilindro va a ser 55 por 5 por 2 por el valor de pi, que me va a dar 1727,87 centímetros cuadrados. Entonces hemos calculado el área total del cilindro. Cálculo del volumen
cilindro. Para calcular el volumen de un cilindro, su fórmula viene establecida de la siguiente manera. Volumen del cilindro. Ok, volumen del cilindro. Su fórmula es la constante pi por el radio al cuadrado por la altura. Por el radio al cuadrado por la altura. Ahí está la fórmula del volumen del cilindro. Entonces, con esta formulita podemos decir de que el volumen del cilindro va a ser igual a la constante pi por el radio, que vale 5 centímetros elevado al cuadrado, por la altura, que vale 50 centímetros. ¿No es cierto? 50 centímetros. Entonces, acá, aplicando la calculadora, tendremos de que 5 al cuadrado es 25, por 50, por pi, y eso va a dar 3.926.99 centímetros cúbicos, ya que el volumen se mide en la tercera dimensión. Ahí está. Y listo, hemos calculado el volumen del cilindro. ¿Por qué es importante conocer estas unidades? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen en un problema número 2, se tiene un tanque de forma cilíndrica para transportar agua desde un punto A hasta un punto B. Se tiene un tanque de forma cilíndrica para transportar agua desde un punto A hasta un punto B. Si las dimensiones del tanque cilíndrico son de 1,25 metros de radio de base y una distancia horizontal de 3,75 metros, sabiendo que se necesita 3.585.694 litros de agua. ¿Cuántos viajes serían necesarios para cubrir dicha cantidad de agua? Ok. Yo quiero transportar agua desde un punto A a un punto B. Para transportar esa materia, que es el agua, o ese líquido que es el agua, yo cuento con un camión cisterna. Y ese camión cisterna tiene forma cilíndrica. Las dimensiones son 1,25 metros de radio de base y una distancia horizontal. Claro, distancia horizontal porque el camión cisterna tiene al cilindro echado en el eje X, o sea, horizontal, que es lo mismo que la altura visto desde la forma vertical. 3,75 metros. Sabiendo de que en el punto B necesitan 3.585.694 litros de agua, ¿cuántos viajes yo tuviera que hacer para cubrir esa cantidad? Entonces, ¿cuál sería la solución de este ejercicio? En primer lugar, tuviera que calcular el volumen del cilindro. Es decir, ¿qué es el volumen del cilindro? Pues el volumen del cilindro es la cantidad de agua que estaría entrando en ese cilindro. O en palabras técnicas, la capacidad que tuviese ese cilindro de almacenar agua. Por lo tanto, yo puedo calcular el volumen de ese cilindro con esta fórmula que ya está preestablecida. Entonces digo,
El volumen es pi por radio. El radio está en metros, 1.25 metros. Esto elevado al cuadrado por la distancia horizontal. La fórmula ocupa altura, pero la altura es lo mismo que la distancia horizontal. 3,75 metros. Entonces tendré de que el volumen de este cilindro va a ser igual a... A ver, vamos a calcular esto de acá. 3.75 multiplicado por 1.25 elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por la constante pi, 18.40 metros cúbicos, porque estamos en unidades cúbicas. Metros cúbicos. ¿Qué significa 18.40 metros cúbicos? 18.40 metros cúbicos es la capacidad que yo pudiera colocar de agua en mi camión cisterna cada vez que yo haga un viaje. O sea que en un viaje puedo transportar 18.40 metros cúbicos de agua. Pero ocurre de que no necesitan 18.40 metros cúbicos de agua. Necesitan 3.585.694 litros de agua. Entonces las unidades tienen que estar en las mismas condiciones para que yo pueda saber cuántos viajes voy a hacer. Entonces la pregunta es, un litro, ¿cuántos metros cúbicos tiene? ¿Quién me pudiera decir cuánto tiene un litro de metros Tiene cúbicos? Entonces yo digo, sabemos de que este volumen hay que llevarlo a litro. Entonces alguien por ahí me dijo de que un litro, ¿cuántos metros cúbicos? Se divide entre 1000, creo. Un litro tiene 1000 metros cúbicos. Ok. Entonces aquí vamos a tener el volumen en litros. Ahora, si ustedes me dicen de que se divide entre 1000, entonces yo tuviera que agarrar y decir, bueno, 18.40 dividido entre 1000 es 0,0184 litros. La pregunta es, ¿tuviera sentido eso? ¿Tuviera sentido decir de que 18.40 metros cúbicos es igual a 0.0184 litros? ¿Qué dice? No tiene sentido. Entonces, ¿un litro cuántos metros cúbicos tiene? No, un litro tiene 0.001 litro. Un litro tiene 0.001 metros cúbicos. Si yo voy de litro a metro. O un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces es importante saber las unidades. Alguien me dijo por ahí, un litro, profe, tiene 0.001, ¿ok? Eso sale haciendo las conversiones de unidades. O sea que yo aquí puedo poner un litro tiene 0.001 metros cúbicos.
Si yo divido 18.40 entre 0.001, eso me va a dar 18.400 litros. Ahora, si yo agarro y digo, un metro cúbico tiene 1000 litros, entonces si yo multiplico 18.40 por 1000, saco lo mismo. Por lo tanto, un metro cúbico tiene 1000 litros. Eso es lo que debo recordar. O un litro, 0.001 metros cúbicos. Es lo mismo. Por lo tanto, el volumen de mi cilindro es 18.400 litros. Ahora sí que te va a sentido. Ahora, la cantidad de viajes que yo voy a hacer no tiene fórmula. Es un razonamiento que tengo que hacer. La cantidad de viajes. Si yo sé de que mi camión cisterna en un viaje lleva 18.400 litros y yo quiero llevar 3.585.694 litros, entonces por una simple razón matemática yo diría de que la cantidad de viajes es dividir los 3.585.694 litros entre los 18.400 litros que vos llevas por cada viaje. Y entonces al hacer esa división tuviéramos el resultado del ejercicio. Perfecto. ¿Cuánto daría esa división? A ver, vamos a ver. 3.585.694 dividido entre 18.400, eso me da 194,87 viajes. Pero si yo respondo así está mal. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué traía mal si respondo así? 194.87 viajes. Tendrían que ser números enteros. Tiene que ser números enteros. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Más vale que sobre a que falte. Más vale que sobre a que falte. Entonces, podemos redondear esto a 195 viajes. ¿Me va a sobrar agua? Bueno, más vale que sobre que te falte. Entonces, debo hacer 195 viajes para cubrir esa cantidad de agua que me estás pidiendo vos respecto, digamos, a transportar el agua de un punto A a un punto B. O si nosotros quisiéramos, por ejemplo, llevar agua hacia la Chiquitanía, que se está ardiendo, y tenemos un camión cisterna donde podemos introducir agua, ¿qué haríamos nosotros para saber cuántos viajes podemos hacer? Le calculamos su radio de base, le calculamos su altura, calculamos su volumen. ¿Por qué? Porque con ese volumen puedo saber la capacidad del tanque. ¿Qué es la capacidad? La capacidad de almacenamiento. O sea, cuánto de agua, cuántos litros de agua le entran a ese tanque para llevar a ese punto B. Pero eso es en un viaje. En un viaje puedo llevar 18.400 litros, pero yo no quiero 18.400 litros, yo quiero 3.585.694 litros. Entonces, ¿cuántos viajes tenemos que hacer? 195 viajes para cubrir esa necesidad. ¿Estamos de acuerdo, estimados jóvenes, por favor? Sí, estamos de acuerdo. Ok. En la pregunta número 3, la pregunta dice... calcular el área lateral, área total y volumen de un cono, ¿sí? Que tiene las siguientes dimensiones. Radio de base, 7 centímetros, y altura 15 centímetros.
Ok, tenemos ahora un cono. Un cono de base circular. ¿Cómo calculamos lo que me está pidiendo el ejercicio? A base de fórmulas. ¿Y cómo podemos calcular el área lateral de un cono? Bueno, el área lateral de un cono, se define, vamos a poner esto acá, cálculo del área lateral del cono. Entonces, el área lateral del cono se define de la siguiente manera. Eso va a ser igual a pi por radio por g. O sea, la constante pi por el radio del cono por g. ¿Qué es g? La generatriz. ¿Y qué es la generatriz? La hipotenusa del cono. Entonces, para poder calcular el área lateral, tendré que hacer el cálculo de la generatriz, que también se conoce como hipotenusa, es un sinónimo de hipotenusa. Como tú me diste el radio y tú me diste la altura, entonces yo puedo formar un triángulo rectángulo conociendo el radio, que es la base, y conociendo la altura, puedo calcular la hipotenusa. Entonces, el radio viene a ser el cateto adyacente, la altura el cateto opuesto, y si tengo el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto, puedo calcular la generatriz. Entonces, la generatriz se calcula mediante el teorema de Pitágoras. Generatriz es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De la suma de los catetos al cuadrado, o sea, el radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Listo. Con esa fórmula puedo calcular la generatriz. ¿Por qué necesito la generatriz? Porque sin ella no tengo el área lateral. Entonces, acá reemplazando la fórmula, el radio de este cono es de 7 centímetros. La altura de este cono es de 15 centímetros. Y entonces, aplicando acá la calculadora, podemos decir de que el área o la generatriz va a ser 7 al cuadrado más 15 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, 16.55 centímetros. Viene a ser la generatriz. Obviamente de que la generatriz tiene que ser un valor más alto que la base y más alta que la altura, porque es la hipotenusa. Y en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es la distancia más larga entre esos tres puntos. Por lo tanto, ya puedo calcular el área lateral. Entonces, el área lateral, reemplazando la fórmula, va a ser igual a la constante pi por el radio, que vale 7 centímetros, por la generatriz que acabo de calcular ahorita, que es 16,55 centímetros. Y entonces puedo decir que el área lateral es igual a, multiplicado por 7 por la constante pi, 364,01 centímetros cuadrados. Esa vendría a ser el área lateral del cono. Perfecto. ¿Cómo hacemos el cálculo del área total? Bueno, el área total se calcula de la siguiente manera. Vamos a aprovechar esto de acá. Entonces, recordemos, por favor, que la generatriz es hipotenusa en una figura geométrica como el cono. El área total de un cono es pi por radio por el radio sumado con la generatriz. Esa es la fórmula para calcular el área total de un cono. Se puede demostrar con sumatoria de áreas, descomponiendo las figuras geométricas, y podemos llegar a esa demostración, pero como ya está la fórmula estudiada y ya está definida, entonces me aprovecho de eso para reemplazarla y decir de que el área total de un cono es la multiplicación de la constante pi por el radio de base, que en este caso vale 7 centímetros, multiplicado por esos 7 centímetros, más la generatriz que calculamos no hace mucho, 16.55 centímetros. ¿Listo?
el área total del cono va a ser igual a 16.55 más 7 multiplicado por 7 multiplicado por la constante pi, 517.89 centímetros cuadrados. Y obviamente puedo calcular lo que se llama el volumen del cono. Cálculo del volumen del cono. Entonces vamos a aprovechar acá. El volumen del cono. A ver. Tenemos aquí el volumen del cono. Se define como pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, por la altura dividido entre 3. Esa es la fórmula preestablecida para calcular el volumen de un cono. La constante pi por el radio al cuadrado, el radio de base, por su altura dividido entre 3. También la fórmula se puede demostrar, se puede explicar por qué entre 3, pero como la fórmula ya está establecida, entonces nos aprovechamos de eso para reemplazar la fórmula. Entonces, el radio de base, en este caso es de 7 centímetros al cuadrado y la altura es de 15 centímetros. Entonces, al aplicar mi calculadora en esta parte de acá, podemos decir de que el volumen del cono va a ser igual a 7 al cuadrado, 49 por 15 por la constante pi dividido entre 3. Y entonces ahí vamos a tener el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, a ver, 49 multiplicado por 7 multiplicado por 15 dividido entre la constante que está acá, 1637.70 centímetros cúbicos. Y entonces ya tengo el volumen del cono. Centímetros cúbicos. Ahí está calculado el volumen del cono. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, problema número 4, una familia conformada por 5 personas vive en un condominio en donde cada departamento tiene un tanque de abastecimiento de agua de forma cónica. Ok. Sabiendo que dicho tanque tiene como medidas 1.25 metros de radio de base. Aquí me estoy inventando valores, ¿no es cierto? Valores numéricos. Y 3,75 metros. Vuelvo a repetir, los valores numéricos son valores que no están estandarizados. Solamente la idea es entender el ejercicio. Entonces, una familia conformada por 5 personas vive en un condominio donde cada departamento tiene un tanque de abastecimiento de agua de forma cónica. Sabiendo que dicho tanque tiene como medidas, me dan las medidas del radio de base y la altura, y que además la cooperativa la cooperativa que brinda el servicio cobra por cada litro utilizado la suma de 150 bolivianos. Calcular en cuánto deberá llegar la factura de la familia si se sabe que este mes ocupó toda la capacidad del tanque.
solución. Mi familia es abastecida de agua en el condominio donde yo vivo por un tanque de forma cónica, de cono, donde cada departamento tiene un tanque exclusivo para que las familias utilicen una cierta cantidad de agua, suministrada obviamente por otro tanque que es el tanque general que va suministrando agua a todos los demás. Si yo este mes ocupé toda la capacidad que tiene el tanque de agua y yo sé de que la cooperativa que me brinda el servicio me cobra 150 bolivianos por cada litro que yo consuma, quisiera saber en cuánto va a llegar mi factura este mes, ya que he ocupado toda la capacidad de mi tanque. Como me dice de que el tanque que yo tengo es de forma cónica, entonces lo primero que debo hacer es calcular su volumen. O sea, ¿cuál es la capacidad de ese tanque que me suministra agua? Entonces, el volumen de ese tanque lo voy a poder calcular con esta fórmula. Yo sé de que el radio de base es 1.15 metros y sé que la altura que tiene es 3.75 metros. Vuelvo a repetir, estoy lanzando números al azar. La idea es entender las aplicaciones de esta parte en la vida real. Entonces, perfecto. De aquí voy a calcular ¿qué? De aquí voy a calcular el volumen del cono. ¿Pero qué es el volumen del cono? Es la capacidad que tiene mi tanque para contener agua. Entonces yo agarro y digo 1.15 elevado al cuadrado por 3.75 multiplicado por la constante de pi y dividido entre 3, eso me va a dar 5.19 metros cúbicos. Metros cúbicos. Ok. Pero eso yo tengo que llevarlo mejor a litros. Entonces, si lo llevo a litros, directamente para llevarlo a litros, ¿qué tuviera que hacer para llevar estos litros? Vamos acá. Aquí ya vimos de que... ¿Dónde está? Acá ya vimos de que un metro cúbico tiene 1000 litros. O sea que ese volumen, si lo multiplico por 1000, directamente lo llevo a litros. Entonces, 5.19 multiplicado por 1000 me va a dar 5.193.44 litros. Esa es la capacidad que tiene mi tanque. Lo que significa que yo como padre de familia, por así decir, digo, y este mes hemos ocupado todo el agua del tanque. ¿Cuánto vendrá la factura? Bueno, tuviéramos que saber cuánto tenía del tanque de agua para que te pueda decir cuánto vas a pagar. 5.193.44 litros. Y yo sé de que esta empresa me cobra por litro 150 bolivianos. Por lo tanto, la cuenta que yo tuviese que pagar, que no tiene fórmula, es un raciocinio matemático. La cuenta a pagar sería, ¿cuánto? Pues si un litro utilizado es 150 bolivianos, pues 5.193.44 litros, yo tuviese que multiplicarlo por 150 bolivianos. Estamos hablando del consumo de un mes. Por lo tanto, la cuenta a pagar sería eso multiplicado por 150, y estamos hablando de ¿qué? De 779.016.8 bolivianos. ¿Ahí estamos de acuerdo, por favor? Sí. Bien, perfecto. Entonces ahí está. Eso es lo que tuviera que pagar. Bien, excelente. Ahora, eso es, digamos, respecto al cilindro, esto es respecto al cono, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y qué más nos pueden preguntar con estas figuras? Por ejemplo, tenemos lo que se llama la pirámide. Hay varios tipos de pirámide. Hablemos de la pirámide de base cuadrada. Hallar el
área lateral, área total y volumen de una pirámide cuya base es cuadrada, eso es importante, cuya base es cuadrada, y que se sabe que el lado de la base es de 5 centímetros y la altura de la pirámide es de 12 centímetros. Con esos datos calculame todo. O sea, área lateral, área total, volumen de la pirámide. Bueno, ocurre de que el triángulo rectángulo fue la primera figura que tuvimos en geometría, porque ella, aparte de que forma otra figura, es muy utilizable en la vida real. En arquitectura se ocupa mucho la parte de las figuras geométricas, incluso en los diseños arquitectónicos, etcétera, etcétera, etcétera. La resolución de triángulos, rectángulos, de triángulos, oblicuángulos, teorema del coseno, teorema del seno, teorema de la tangente. 3 métodos para calcular cualquier triángulo oblicuángulo. Los más utilizados son el teorema del coseno y el teorema del seno, pero también está el teorema de la tangente. Y los triángulos rectángulos que son definidos y calculados netamente por los teoremas o por el teorema de Pitágoras. Pero cuando yo voy a calcular una pirámide, que puede ser de cualquier base pentagonal, hexagonal, hectagonal, octagonal, la base puede ser cualquiera de la pirámide. En este caso lo básico es la base cuadrada. Y para hacer el cálculo del área lateral, de la pirámide, yo primero tengo que definir la fórmula para poder entender qué necesito yo para calcular ese área. Entonces, el área lateral de una pirámide está definida como la división de P sub B multiplicado por A sub P, todo eso dividido entre 2. Entonces uno dice, a ver, ¿qué quiere decir esto? P sub B por A sub P dividido entre 2. Ok, esto de acá, abreviado, significa el perímetro de la base. Esto de acá, abreviado, significa la apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide. Apotema es una palabra griega que también significa hipotenusa. O sea, la hipotenusa, la pirámide tiene una hipotenusa porque está formada por un triángulo rectángulo. Siempre y cuando sea de base cuadrada. Entonces, para calcular el área lateral, yo necesito saber primero el perímetro de la base. Y entonces es importante saber en qué base está apoyada la pirámide. Y está apoyada en una base cuadrada. Y si está apoyada en una base cuadrada, el perímetro de un cuadrado matemáticamente es 4L. O sea, 4 veces el lado, porque el perímetro se define como la suma matemática del contorno de una figura geométrica. Si yo sé que el perímetro es 4L y la apotema de la pirámide es la hipotenusa, y la hipotenusa necesita un cateto opuesto y un cateto adyacente, entonces, en este caso, si yo tengo una pirámide y tengo una base y tengo una altura, entonces yo de ahí puedo decir de que la apotema de la pirámide se puede calcular por el teorema de Pitágoras. Y este teorema de Pitágoras me va a decir de que la apotema de la pirámide va a ser igual a la altura al cuadrado de la pirámide más, y esto es importante, más aquí vamos a colocar más
la mitad del lado elevado al cuadrado. Vamos a hacerlo esto bien. Así está definida la apotema de la pirámide. Por lo tanto, si yo conozco estas fórmulas, yo puedo agarrar y decir, bueno, yo puedo escribir mi área lateral, yo puedo agarrar y puedo definirla de la siguiente manera. El perímetro de la base es 4 veces el lado. La apotema de la pirámide es todo esto, que lo puedo encontrar en todos los libros. Ya las fórmulas están establecidas en este capítulo. Entonces yo puedo decir que con esa fórmula yo puedo calcular el área lateral. O sea, a mí me la presentan así en los libros, en bibliografías, en cualquier parte que tenga que ver con geometría, pero yo puedo introducir, sustituir a su vez esta fórmula y puedo decir de que con esta formulita yo puedo calcular el área lateral. ¿Para eso qué necesito? Necesito el lado, aquí vamos a ponerle con L mayúscula para que entiendan. Necesito el lado, me lo dieron, el lado de 5 centímetros, y necesito la altura, que vale 12 centímetros. Tengo prácticamente todo para calcular el área lateral. Por lo tanto, aquí yo vengo y digo, el área lateral es 4 por el lado, que vale 5 centímetros, multiplicado por la altura al cuadrado, que vale 12 centímetros. Aplicación del teorema de Pitágoras o del triángulo rectángulo, más el lado partido por la mitad, o sea, 5 centímetros sobre 2 elevado al cuadrado, todo dividido entre 2. ¿Listo? Aquí para adelante juega el papel mi calculadora. Y entonces con mi calculadora yo puedo calcular el área lateral. Vamos a ver, 5 dividido entre 2 es 2.5, 2.5 elevado al cuadrado es 6.25, más 144 que es 12 al cuadrado, la raíz de 900 es 30, 30 multiplicado por 4 por 5 me da 600, dividido entre 2 me da 300. 300 centímetros cuadrados es el área lateral de esta pirámide. 300 centímetros cuadrados. Ahí está. Ahí he calculado el área de la pirámide. Y esto vamos a hacerlo así. En sí, el área lateral, que está formulada así, pero a su vez, esto es el perímetro de la base, como es un cuadrado, 4 veces el lado, más la apotema de la pirámide, la hipotenusa de la pirámide, que necesita la mitad de la base por la altura, elevados al cuadrado, cuya suma me da un triángulo rectángulo, por lo tanto una aplicación del teorema de Pitágoras. 300 centímetros cuadrados es el área lateral, que pueden calcularlo con esta fórmula de acá o pueden calcularlo con esta fórmula de acá, que es prácticamente lo mismo, con la diferencia que tuviesen que calcular por separado el perímetro de la base y la apotema de la pirámide. Para calcular el área total, cálculo de área total, pues el área total de la pirámide es, si nos ponemos a pensar un poquito y nos imaginamos una pirámide, podemos decir que el área total es la suma del área lateral, más el área de la base. Claro, si voy a calcular el área total, tengo una cara que representa el área lateral y tengo una base que es un cuadrado que representa el área de la base. Si sumo esas áreas, tengo el área total. Y es por eso que la fórmula del área total de una pirámide está definida así. Por lo tanto, acá simplemente yo tuviese que agarrar y decir el área total de la pirámide va a estar formada por el área lateral que acabo de calcular ahorita, que es 300 centímetros cuadrados, por el área de la base. Y entonces es importante saber dónde está apoyada la pirámide. Como está apoyada en un cuadrado, o
tiene de base un cuadrado, entonces yo sé de que el área de un cuadrado es L al cuadrado. Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Y como yo sé el lado, que vale 5 centímetros, entonces vengo para acá y digo 5 centímetros elevado al cuadrado. Y entonces ahí voy a tener el área total de la pirámide, que en resumidas cuentas me va a dar 325 centímetros cuadrados. 325 centímetros cuadrados. Y listo, ya tengo ahí el área total de la pirámide. ¿Cómo definimos el volumen? Cálculo del volumen. Cuando el volumen se define matemáticamente, el volumen de una pirámide se define matemáticamente de la siguiente manera. Volumen de la pirámide. Bueno, esta es una división ¿de quién? Es una división del área de la base. Es una división entre el área de la base multiplicada por la altura de la pirámide dividido entre 3. Pero esta fórmula yo la puedo maquillar y puedo decir que, en resumidas cuentas, el volumen de la pirámide es, yo sé de que el área de la base, como es un cuadrado, pues esa área de un cuadrado, todos sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, L por L. Entonces yo puedo decir, bueno, esto sería, en resumidas cuentas, el lado al cuadrado por la altura dividido entre 3. ¿Eso para qué? Eso para que me dé cuenta de que prácticamente me han dado todo para calcular el volumen, porque tengo el lado que vale 5 centímetros y tengo la altura que vale 12. Entonces, si yo vengo acá y digo, el lado vale 5 centímetros elevado al cuadrado y la altura vale 12 centímetros, ¿correcto? Y lo divido entre 3, tengo el volumen. Entonces, el volumen de la pirámide sería 25 por 12 dividido entre 3, 100 centímetros cúbicos. Repito, 25 por 12, o mejor dicho, 25 por 12 dividido entre 3, 100 centímetros cúbicos. Ok. Ahí está calculado el volumen de la pirámide. Entonces, esa fórmula la van a pillar en cualquier parte, pero esta de acá, por ejemplo, la hemos construido en base a la sustitución de otras fórmulas que están metidas en la fórmula de la pirámide. O sea, en vez de aplicar esto, puedo aplicar esto, ya que esto es equivalente a esto. Ahora, no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Va a depender de quién sea la base. Si es un paralelepípedo, o si es un pentágono, un hexágono, un octágono, un decágono, o va a ser, digamos, un paralelogramo, dependiendo de cuál sea la base en la que está apoyada la pirámide, vamos a actuar acá. Pero en este caso generalmente se utiliza la materia o el cuadrado o el rectángulo. Y si fuera el rectángulo, aquí sería base por altura, por la altura de la pirámide dividido entre 3. ¿No? Porque yo sé que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, esto va a variar de acuerdo a la base en la que esté sometida o instalada la pirámide. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Ok, ahora nos falta algo. Y eso es el área sombreada. Bueno, el área sombreada es importante porque nosotros tenemos que saber calcular área sombreada. A ver, veamos acá algunos ejemplitos, por favor, para que podamos entender. Allá el área sombreada de la siguiente figura. Aquí yo tengo dos figuras, una que es un cuadrado, los lados son iguales y está inscrita una circunferencia cuyo radio es 7. Quiero calcular el área que está subrayada. Bueno, este es un ejemplo básico de que el área subrayada
va a ser simplemente que yo calcule el área del cuadrado y le reste el área del círculo. Si yo vengo a este cuadrado y le corto esta circunferencia, me va a quedar todo este lugar que está con azul. Por lo tanto, el área del cuadrado es 225 centímetros cuadrados. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Conozco el radio que vale 7 centímetros, así que pi por 7 centímetros al cuadrado me va 153.938 centímetros al cuadrado. ¿Por qué la resta? Porque por sentido común, si yo a este cuadrado le quito, le corto ese círculo, me va a quedar pues lo que está subrayado. Entonces, al hacer la resta, saco de que el área sombreada es 71.062 centímetros cuadrados, ¿no? En términos básicos. Pero, por ejemplo, en este ejercicio, ¿cómo lo haríamos en este problema? Bueno, en este ejercicio, lo primero que aquí debe primar en un estudiante es esa capacidad de observación. O sea, aquí tenemos que observar o tener la capacidad que tienen ustedes, los que estudian arquitectura, para observar una figura. Porque ustedes están acostumbrados a observar en varias materias. Cálculo no deja de ser una materia que no tengamos que observar. Para calcular el área de esta figura, esto que está con azul, entonces yo digo, miren, aquí yo tengo un cuadrado y tengo un círculo, pero yo no veo el círculo. Lo que pasa es que el círculo lo han partido por dos, o sea, ha venido, han cortado acá, han cortado por la mitad este círculo, y una parte la han colocado abajo y la otra parte la han colocado arriba. O sea, si esta parte yo la saco y la pongo acá abajo, vas a ver el círculo. Está partido por dos. Entonces, para calcular esta partecita, el área del cuadrado es L al cuadrado. ¿Por qué sabes que es un cuadrado? Porque esto me está diciendo de que todos los lados son iguales. Todos los lados valen 10. Entonces, el área del cuadrado es 100 centímetros cuadrados. ¿Por qué un círculo? Porque tengo que imaginarme, tengo que proyectar, tengo que imaginar de que acá había un círculo y lo han partido por dos. Aquí está, el primer círculo o la primera parte del círculo y la segunda parte del círculo. Por lo tanto, el círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto sería su radio? ¿No te lo dieron? Claro que me lo dieron, porque por concepto el radio es la distancia de cualquier punto de la esfera o círculo a su centro. O sea, si yo sé de que todo esto vale 10, de aquí a acá vale 5. Esto vale 5 y esto vale 5. Y si de aquí a acá vale 5, estamos hablando del radio. Entonces, 5 elevado al cuadrado por pi, 78.53. Hago la resta y tengo de que esta área subrayada con azul vale 21.46 centímetros cuadrados. Pero va más allá. Y este me dicen, ¿cómo calculamos este? No es complicado, pero usemos la imaginación. Ocurre de que acá tú tienes un cuadrado, obviamente, pero acá, esta figurita que está con plomo, es el área que yo quisiera calcular. Entonces uno dice, ya, pero ¿cómo calculo esto? Bueno, fácil, me dice. Ocurre de que si usas un poco tu imaginación, este círculo lo han partido por 4. O sea, cortaron aquí y han formado 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Si tú armas un rompecabezas y agarras este cuadrante, agarras este cuadrante, agarras este cuadrante y agarras este cuadrante, vas a formar un círculo. Y es por eso de que calculamos el área del cuadrado, que es L al cuadrado, su lado es 20, 20 al cuadrado es 400, y es por eso que acá calculamos el área de un cuadrante. El área de un cuadrante. Un círculo tiene 4 cuadrantes. Si tú lo partes el círculo por la mitad, horizontalmente y verticalmente, lo partes en 4. Y esos 4 están acá. 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo quiero saber cuál es el área de un cuadrante, ¿qué tuve que hacer yo? La fórmula del círculo, partirla en 4.
yo sé que el círculo es pi por radio al cuadrado. Si lo parto en 4, ¿qué tengo? Y tengo el área de un cuadrante. O sea que cada cuadrante, cada uno de estos cuadrantes es igual. Entonces, si yo digo, ¿cuánto es el radio? ¿O cuánto sería el radio de este círculo? Y el radio sería 10 por concepto. O sea, de aquí a aquí, fíjate, de acá a acá sería 10. Pues si todo es 20 y el radio es la mitad, sería 10. Entonces, 10 al cuadrado por pi dividido entre 4 me da 78.53. Pero ocurre de que cada cuadrante que está aquí me va a formar un área total. O sea, 1 más 2 más 3 más 4. Y es por eso que aquí el área del círculo va a ser 4 por 78.53. Ahora uno dice, y en vez de partirlo por 4, ¿no hubiésemos calculado de una vez pi por radio al cuadrado? Sí. Va a depender mucho cómo lo entendás. Aquí, por ejemplo, ¿qué hizo? Calculó el área de un cuadrante y lo multiplicó por 4 y claro, tiene el área del círculo. Pero otra persona dice, aquí hay un círculo. O sea, este cuadrante y este cuadrante y este cuadrante forman un círculo. Así que si vos hubiese calculado esto nomás acá, llegarías al mismo resultado. Por lo tanto, si a este cuadrado yo le quito el círculo, pero ¿dónde está el círculo? No lo veo acá. Ah, es porque está partido en 4. Me va a dar entonces 85.84 centímetros al cuadrado. ¿Qué cosa? El área que está con plomo. Y en este caso de acá, ¿qué hacemos? En esta parte de acá. A ver, en esta parte de acá, este es un pétalo. ¿Cómo calculo el área de esto? De esto que está con plomo. A ver, vamos a ver. Obviamente de que este pétalo está dentro de un cuadrado. Entonces, ya sabemos de que a este cuadrado podemos quitarle este área que está con blanco y a ese cuadrado le quitamos el área que está con blanco, pues me queda el área que está con plomo. ¿Cómo hacemos este ejercicio? En primer lugar, se calcula el área de un cuadrante del círculo. ¿Cómo de un cuadrante? Te explico, me dice. Si tú un poquito tienes imaginación, acá nosotros tenemos un círculo que está partido en 2. Si tomas la parte blanca, entonces yo voy a calcular un cuadrante. Y para calcular un cuadrante, el área total del círculo lo voy a dividir entre 4. Pi por 12, ¿por qué por 12? Por 12 porque el círculo, ¿no es cierto? El círculo completo a la mitad es 12. O sea, cuidado de que aquí, yo digo, pero no es 6, no. De aquí, de acá hasta acá, es la mitad del círculo. O sea que es 12. Ten mucho cuidado con la lectura que yo voy a hacer. Pi por 12 al cuadrado dividido entre 4 es 113.097 centímetros cuadrados. ¿Por qué calculas el área de un triángulo? Te explico, me dice. Te voy a explicar por qué. Si tú trazas una línea diagonal de aquí a acá, tú formas un triángulo. Formas un triángulo rectángulo. Si tú formas un triángulo rectángulo, tú necesitas la base, la altura, y como ese triángulo rectángulo está dentro de un cuadrado, la base y la altura va a ser la misma. La base va a ser 12, la altura va a ser 12, y si yo multiplico 12 por 12 y lo divido entre 2, voy a calcular el área de ese triángulo. Lo que yo quiero saber es, ¿por qué fue necesario calcular el área del triángulo? Bien, vamos a responder de la siguiente manera. Si yo al área de un cuadrante, a ver, esto de acá, que ustedes ven en esta parte de acá, con blanco, es un cuadrante del círculo. Si a ese cuadrante del círculo yo le quito el triángulo, si a este cuadrante del círculo yo le quito el triángulo, me quedaría esta partecita de acá.
O te lo explico así mejor. Mira, esto con esto, o sea, todo esto que estoy marcando así ahorita, todo esto que estoy marcando acá, es un cuadrante. ¿Lo ves? Me dice, sí, sí lo veo. O sea, hace de cuenta que no está esto, no está esta línea. Mira esta línea, mira esta curva y mira esta línea. Ah, es un cuadrante, correcto, es un cuadrante. Si a ese cuadrante yo le quito el triángulo, adivina qué me queda. Esta partecita de acá. Y esta partecita de acá es la misma que esta de acá. Es por eso de que si yo a este cuadrante le quito el triángulo, me va a quedar el pétalo de arriba, y ese pétalo de arriba es el mismo que el pétalo de abajo, o esa parte del pétalo de arriba es la misma que el pétalo de abajo. Así que si yo conozco que esto es 10, esto también va a ser 10. Es por eso que lo multiplico por 2. Al hacer la resta y multiplicarlo por 2, pues tengo que el área sombreada es 82.194 centímetros cuadrados. Entonces, hay que tener un poco de visión acá para poder calcular el área y un poco de ingenio. O sea, ver más allá qué figura tengo acá para poder calcular el área. Entonces, por favor, una vez más, si yo saco esta línea, hagan de cuenta que no hay esta línea. Si tú sacas esta línea, ¿qué ves acá? Veo un círculo, pero una parte de él, una partecita de él. Por eso lo divido entre 4. Si a ese círculo yo le quito el triángulo, me queda esto. Y esto es igual a esto. Por eso que si yo lo resto, me queda la parte de arriba. Y lo multiplico por 2, porque claro, esto y esto es multiplicado por 2, o lo puedo sumar y me da lo mismo. Lo mismo en esta parte de acá. Lo mismo en esta parte de acá. Entonces, estas figuras no son complicadas si yo entiendo el mecanismo para poder calcular la solución del problema. Lo mismo en esta parte de acá. Aquí, por ejemplo, yo tengo un triángulo equilátero. Tengo un triángulo equilátero y la fórmula del área de un triángulo equilátero es esta de acá. La fórmula del área de un triángulo equilátero es L al cuadrado por la raíz de 3 dividido entre 4. ¿Cuánto es el lado? El lado es 4. ¿Por qué? Porque, a ver, de aquí a acá hay 4, de aquí a acá hay 4, de aquí a acá hay 4. El triángulo equilátero se caracteriza porque todos los lados son iguales. 4 al cuadrado por la raíz de 3 entre 4, 6.92. ¿Qué es 6.92? El área de todo lo que está con blanco, más los plomos. Todo esto, todo lo que está dentro es 6.92. Ahora, si tú ves esta línea, ves esta curva, aquí hay lo que se llama en matemática un semicírculo o un cuadrante de un círculo. Y ese cuadrante son 1, 2, 3. Es por eso que aquí la fórmula está con 3. Por alfa. ¿Por qué por alfa? Porque acá nosotros sabemos que hay un ángulo. Los triángulos equiláteros se caracterizan porque todos los ángulos son iguales. O sea, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Ya que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180, por definición. Multiplicado por pi, claro, aquí tengo un círculo que ha sido partido 3 veces, ¿no? Por el radio del cuadrado. Dividido entre 360 grados, que es una vuelta entera que provoca un círculo matemático. Entonces, esta formulita de acá, vamos a tener que usarla si nos preguntan con un triángulo equilátero. ¿Por qué 3? Y porque hay 3 partes acá. ¿Por qué 60 grados? Porque el triángulo es equilátero y aquí vale 60, aquí vale 60 y aquí vale 60. Pi es una constante. Por el radio, ¿por qué el radio? Porque aquí hay un círculo. Hay un círculo que ha sido partido en varias partes. Y su radio sería, de aquí a acá, ¿cuánto hay? Y de acá a acá hay 2. O de aquí a acá también hay 2. Por 2 al cuadrado entre 360, que es una curva completa.
Imagínense un plano cartesiano donde yo dibujo toda una circunferencia 90 más 90 más 90 más 90, 360 grados. Y eso me da 6.28 centímetros cuadrados. O sea, ¿qué es 6.28 centímetros cuadrados? 6.28 centímetros al cuadrado es esta área y esta área juntas. Porque ya la multiplicaste por 3. Si no la multiplicas por 3, sería solamente este pedacito. Pero como está multiplicada por 3, es esto más esto más esto. Entonces, si yo al triángulo equilátero le quito esto, le quito esto y le quito esto, pues me queda esto. 0.64 centímetros cuadrados. ¿Y esto más? ¿Cómo calcularíamos, por ejemplo, esta área? Bueno, esto de acá yo tuve que agarrar y decir, tengo un rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Bueno, porque la base es diferente a la altura. La base es 5, la altura es 4, 20 centímetros cuadrados. Tengo un triángulo rectángulo, claro, aquí tengo un triángulo y aquí tengo otro. Tengo un triángulo rectángulo, base por altura entre 2. En este caso, reemplazo los datos y tengo el área del triángulo rectángulo y tengo otro, pues son dos, ¿no es cierto? Son dos triángulos. Y entonces el área sombreada de esta zona ploma va a ser el triángulo rectángulo. Si vos le quitas el área del primer triángulo y le quitas el área del segundo triángulo, entonces tendréis, digamos, obviamente el área sombreada. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, por favor? ¿Se entiende eso? ¿Se ha entendido, por favor? Sí, sí, se entiende. Muy bien, Sí. perfecto. Ok, excelente. Bien, damas y caballeros, como siempre ha sido un placer que hayan estado presentes. Muchas gracias por su presencia. Les agradezco mucho. ¿Ingeniero está por ahí? Parece que no. Bueno, si no hubiese ninguna pregunta, hasta ahí estaríamos viendo lo que es para el siguiente examen. Área sombreada, cilindros, conos, pirámides, aplicaciones, resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos, ¿no es cierto? Y eso es prácticamente lo que se tiene que llevar en este tema, ¿no? El área sombreada es muy importante en los cálculos de arquitectura, es una aplicación obviamente muy extensa en la arquitectura. Desde la visión, desde la forma de ver el ejercicio, desde la forma de entender el problema, desde descomponerlo, ¿no? Cuando ustedes le colocan una figura y le piden calcular vista lateral derecha, vista lateral izquierda, vista de frente, vista, o sea, es exactamente lo mismo acá. Tengo que descomponer la figura para entender qué figuras hay acá y hacer mis cálculos matemáticos para poder encontrar el área que está sombreada. Mis jóvenes, si no hay preguntas, ahí vamos a quedar. ¿No hay preguntas? Perfecto, muchas gracias jóvenes por su presencia. Este archivo se les va a pasar para que ustedes lo tengan. Les agradezco mucho, excelente sábado, Dios los bendiga, cuídense mucho, que estén bien. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga Ya, buena noche. hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, que estén bien, chao, chao.